hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto volver a estar aquí y también me da mucho gusto el tema que vamos a estudiar, porque en el momento que lo estuve estudiando me dio mucha enseñanza que a veces nosotros no tomamos en cuenta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nosotros sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, pero analizando bien, hay gente que casi no habla del Espíritu Santo, o lo dice así como muy espontáneo, como si no fuera algo importante. Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a leer primeramente el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, y luego oramos, ¿sí? Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Señor, Dios y Padre, bendito Rey, bendito Espíritu Santo de poder y de gloria, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender de ti, de saber cada día más de ti y aparte de saber que tú nos guías, que a veces estás, Señor, tan cercano y nosotros no podemos, Señor, reconocer que tú eres el que nos hablas y que tú eres el que nos busca y que tú eres el que nos bendice. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a reconocer todo lo que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El Espíritu Santo es Dios mismo morando en nosotros. Es Dios mismo en nosotros como consolador. Vamos a ver también Juan 14, 26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermoso saber que alguien nos escucha, que alguien sabe lo que queremos, que alguien sabe lo que hacemos, ya sea bien o ya sea mal. Él sabe. Entonces, como Él nos recuerda todo, como Él es nuestro consolador, ¿sí? Nosotros hemos sido sellados por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de eso se ha cumplido su palabra en cada uno de nosotros. Dice: les enviaré otro consolador. Quien está a tu lado para fortalecerte, calmar temores y darte esperanza en momentos difíciles. ¿Cuántos de nosotros no tienen momentos difíciles? Todos tenemos momentos difíciles, pero Él dice que Él va a cumplir su voluntad, que Él nos va a consolar. Vamos a ver otro texto en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no tiene a Cristo, el que no está con el Señor. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros que tenemos esa bendición, sabemos lo que el Espíritu nos enseña, nos bendice. Nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender la palabra, nos guía en la toma de decisiones si nosotros le preguntamos: Espíritu Santo, ayúdame, dime qué es lo que hago en esto. Y nos muestra cuál es la voluntad del Padre, diferenciando lo verdadero de lo falso. Es gracias a Él que podemos tener y leer esta palabra, gracias al Espíritu Santo. No es una fuerza impersonal, no, sino Dios mismo viviendo dentro de mí, dentro de ti, dentro de cada uno de los que creemos en el Padre, en el Hijo y en el mismo Espíritu. Eso es el Espíritu Santo, alguien que vive en mí. Nosotros vamos a leer también 1 Corintios 6:19. Nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? ¿Qué es lo que pasa? Que este cuerpo ya no nos pertenece. Este cuerpo nosotros lo tenemos gobernado por un ser divino que se llama Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, santificándote y transformando nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Nosotros tenemos algo grandioso, un tesoro en nuestra vida, pero a veces lo ignoramos. Nos empodera, el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Cristo. Nos empodera. Nosotros testificando de la verdad y capacitándonos con dones para servir a Dios, para hacer las cosas como Dios quiere. Vamos a ver Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la marca de propiedad divina en tu vida, que certifica que eres hijo de Dios y garantiza tu herencia eterna. Él es quien convence de pecado y produce una transformación en cada uno de nosotros, una transformación genuina, una transformación que nos ayuda a vivir una vida que agrada a Dios. Una vida que es diferente totalmente a la que antes teníamos. Una vida que nos levanta con poder. Porque sabemos que Él habita aquí, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Que Él nos anima a hablar, que Él nos anima a estudiar, que Él nos anima a compartir.
El ministerio y la obra de Jesús, la obra del Espíritu Santo en el pasado, el Espíritu Santo estuvo involucrado activamente en el Antiguo Testamento. La gente del Antiguo Testamento también conocía del Espíritu Santo. Dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Antes de que viniera el Espíritu Santo a nuestro ser, estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios caminaba sobre las aguas. El sostenimiento y preservación de la vida también nos lo da el Espíritu Santo. ¿Por qué vivimos nosotros? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Dice Salmo 104, 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Pero envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando murió en esa cruz? Dio su vida por nosotros. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesús resucitó y cuando llegó el tiempo de Pentecostés? Cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, cuando le dijimos, ven y entra a mi vida. Y Él entró. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos va cambiando, cambiando, cambiando. Vamos a... Dice que la unción y el fortalecimiento de hombres para el servicio, el ministerio y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento parecen ser distintos a los mencionados en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento afirma que el Espíritu venía sobre las personas y las fortalecía para el servicio en forma temporal. Tenemos un ejemplo, Sansón, ¿sí? Sansón en Jueces 14:6, ¿sí? Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El Espíritu de Jehová le dio el poder, le dio la fuerza para que él hiciera eso. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, ¿verdad? Sobre, no dentro. Como ahora que nosotros recibimos el Espíritu y Él viene y habita en nuestro corazón. También hay otro personaje, hay otros personajes que nosotros podemos ver. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, de manera que Saúl pudiera vencer a los amonitas. Sin embargo, más adelante, el Espíritu se apartó de Saúl. Hay otro personaje, David. Aunque David había sido ungido con el Espíritu, con poder para el servicio de Dios, también después, según lo que él
escribe en el Salmo 51:11, le pide a Dios con todo su corazón que no aparte su espíritu de él. ¿Cuántos de nosotros decimos, Espíritu Santo, qué bueno que estás aquí, que estás en mí? Vamos a leer Salmo 51:11. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, es algo que es un ser maravilloso que nos ama y con el que podemos hablar mañana, tarde, noche, sano, enfermo, gozoso, triste, como tú quieras, puedes hablar con él. Entonces, hay otro personaje en Génesis 41:38 que se llama José. Y en José reconoció el faraón. Dice así, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Como parte esencial del nuevo pacto de Dios, prometió en el Antiguo Testamento poner su Espíritu dentro del hombre. ¿Qué es lo que pasa con los que le buscan, con los que le aceptan, con los que creen que hay un Espíritu Santo divino que los mueve, los motiva? Lo cual ocurrió inmediatamente después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, ¿qué pasó? Ascendió el Señor Jesús y descendió el Espíritu Santo. Así que en el Antiguo Testamento el Espíritu actuaba selectivamente. Él sabía con quién iba. El Padre le decía, ¿sí? Y la convicción de pecado, la instrucción y la enseñanza, la amonestación, la dirección, la convicción de la instrucción y la enseñanza que nos da el Señor, ¿sí? Esa dirección que el Espíritu nos da, nos ayuda a seguir sus enseñanzas y antes no, porque si el Espíritu se apartaba, ellos no podían escuchar. El Espíritu Santo era el mismo en el Antiguo Testamento, pero sus funciones y la manera como se relacionaba con las personas era distinta, como fue en el Nuevo Testamento, porque nosotros ahorita gozamos de todo eso, en la revelación y en la inspiración que Él nos da. Nosotros podemos hablarle a alguien de nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo dice, no te preocupes por lo que has de hablar, porque el Espíritu Santo nos dice qué es lo que tenemos que decir. Pero, ¿cómo está eso que Él nos dice? ¿Cómo podemos saber que Él nos dice? Porque hemos leído aquí y porque hemos aprendido de aquí. Entonces, cuando nosotros oímos esa voz del Espíritu, o cuando viene a nuestra mente, a nuestro corazón, su palabra, sabemos que Él está hablando, que Él nos está enseñando. Uno de los aspectos principales de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tenía que ver con la capacitación
de ciertos hombres para que hablaran en representación de Dios. El Espíritu Santo fue el medio que empleó Dios para hablar a través de esos hombres. Yo aquí apunté 2. En Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. También tenemos, ese es en el Antiguo Testamento. También tenemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Hechos 1:16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas. ¿Quién fue Judas? El guía para que aprendieran a Jesús, pero el Espíritu se lo reveló a David. Entonces nosotros ahí vemos cuánto valor, cuánta sabiduría, cuánto entendimiento, cuánto amor tiene Dios por nosotros, que nos dio su Espíritu Santo para que nosotros aprendamos. También en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque Él no nada más nos ama y nos apapacha, no. También quiere que seamos buenas personas, y para ser buenas personas tenemos que tener todo esto como el papá que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye, que nos da de su enseñanza. También en 2 de Pedro 1:21, el Espíritu Santo nos ayuda. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Él viene de Dios. Él está en nosotros por Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron como siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta Biblia es la voz de Dios, y esta Biblia no la hizo cualquiera. No cualquier persona puede escribir y decir: miren, esto viene de Dios. No, esto viene por inspiración divina. ¿Sí? Entonces, también está perfectamente claro que el Espíritu Santo fue el agente primordial, o sea, la persona respecto a la inspiración de esta Escritura. Por medio del Espíritu Santo se escribió todo esto. Y los que ya creemos por todo lo que hemos leído y todo lo que nos ha enseñado el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo, es divino y es verdadero. El Espíritu Santo estuvo directamente involucrado en la enseñanza, en la dirección, en la supervisión, en la influencia sobre los escritores de la Biblia, todos los que escribieron la Biblia, todos los que participaron.
Capacitó a los escritores del Nuevo Testamento para que recordaran y escribieran lo que Cristo había enseñado. Y si nosotros vemos y estudiamos lo que antes escribían, en el Antiguo Testamento se escribió, y nos acercamos al Nuevo Testamento, vemos que hay concordancia perfecta. Jesús como hombre fue ungido por el Espíritu en el momento de su bautismo. Vamos a ver Lucas 3, 21 y 22. Dice: estando lleno del Espíritu Santo, Jesús fue conducido por al desierto para ser, ¿qué? Tentado. Pero pues Jesús tenía una comunión, tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el enemigo no puede hacer nada cuando alguien está entregado, está bendecido por el Espíritu Santo. Vamos también a ver Lucas 4, 1 y 2. Dice: el Espíritu Santo llenó de poder a Jesús para sus ministerios de predicación, de enseñanza, de sanidad, en su muerte expiatoria y su resurrección. Un hombre común y corriente no hubiese aguantado y quizás ni lo hubiera hecho lo que él fue capaz de hacer por ti y por mí. Pero él era un ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Como hombre, Jesús es un ejemplo para los creyentes porque una y otra vez demostró su dependencia del Espíritu Santo. Es lo que nosotros tenemos que tener, la dependencia de ese Espíritu maravilloso en nuestro ser, para llevar a cabo su ministerio y vivir una vida que fuera del agrado de su Padre, del agrado de Dios. En los hechos y tiempos del Nuevo Testamento, con la evidencia bíblica acerca de la obra del Espíritu Santo, en el momento en que fue derramado en tiempo de Pentecostés. Como en el tiempo que siguió su derramamiento y el propósito del ministerio terrenal de Cristo fue el plan de Dios para la redención de la humanidad. Tú y yo fuimos redimidos por Él y no nos dejó solos, como Él dice en su palabra: no os dejaré solos. Voy a mandar un compañero, voy a mandar un amigo, voy a mandar a alguien que va a estar con ustedes. Predicar el Evangelio y la necesidad del arrepentimiento viene de parte de Jesús y fue enseñado a sus discípulos, y nosotros también hemos aprendido. Enseñar los principios de Dios para vivir una vida adecuada, para sanar enfermedades y padecimientos, para echar fuera demonios, para hacer frente a las enseñanzas falsas de estos tiempos y de los antiguos, para entrenar a sus discípulos y satisfacer las necesidades físicas de la gente. Corregir la práctica falsa de la religión, demostrar la actitud correcta del siervo, anticipar la realidad de la existencia del cielo. Hay gente que no cree, que no oye, y también la existencia del infierno.
advirtiendo sobre su segunda venida. Probar que Él era en verdad el Hijo de Dios, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento mediante su palabra, mediante sus obras, hacer que los hombres pusieran su fe en Él, glorificar al Padre. La obra del Espíritu Santo es tan prominente. Miren, hermanos, en el libro de los Hechos, yo creo que este libro no se debería de llamar nada más el libro de los Hechos, sino un título más adecuado para este libro sería Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y nosotros somos parte de eso. Somos apóstoles de Dios, siervos de Dios, le conocemos. Vamos a orar, hermanos. Señor, Padre Santísimo, Dios y Rey, gracias por tu Espíritu Santo que nos diste. Gracias porque por Él tenemos discernimiento, entendimiento y ponemos por obra tu palabra, porque sin Él no podríamos, Señor. Ciertamente nos equivocamos, pero Él nos redarguye y Él nos ayuda y Él nos dirige. Gracias, Espíritu Santo, por todo tu pueblo. Gracias por todos los que te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.